Nuevamente, bienvenidos a todos a este webinario. Gracias por estar aquí hoy. Mi nombre es Eric Senior, soy el asistente técnico para el Centro de Excelencia dije, Latino Hispano. Y se une a nosotros nuestra invitada, la doctora Marianela Rodríguez Reinaldo. Estamos muy afortunados de poder trabajar de este tema que muchas veces se pasa por alto y que es tan importante para las comunidades latinas. Así que queremos que todo el mundo sepa que para escuchar esta presentación en español pueden ir a la pestaña de interpretación en el panel de Zoom y escoger español. Antes de que comencemos hoy, quiero decir algunas cosas administrativas. Este evento se está grabando y estará disponible al público en nuestra página de internet y en nuestros canales. Para todos los participantes hoy van a tener sus micrófonos apagados. Por favor, asegúrense de que tienen las bocinas de sus computadoras prendidas para que puedan escuchar. Si tienen algún problema técnico, por favor envíen un mensaje a Hispanic and Latino Behavioral Health Center en la caja de chat. Si tienen alguna pregunta para nuestros presentadores, le pedimos que entonces usen la pestaña de Q y A, preguntas y respuestas. Escriban su pregunta ahí y la envían. Por favor, usen esa pestaña para cualquier pregunta que tengan para la presentadora. De esa manera podemos entonces hacerle la pregunta a nuestra presentadora en el momento apropiado. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Vamos a estar enviando una copia de la presentación de hoy en formato PDF más adelante. Por favor, recuerden que una vez que completemos el webinario, que completen la evaluación, se les va a compartir el enlace a esta evaluación y también pueden escanear el código QR. Es muy importante para nosotros saber su opinión sobre esta presentación y también saber más sobre temas y entrenamientos que les gustaría que nuestro centro ofreciera en el futuro. También quiero decirles que se les va a enviar un certificado de haber estado en este webinario. Un poco sobre nuestro centro, nuestra misión aquí en el Hispanic Latino Behavioral Center of Excellence es fomentar y apoyar la sostenibilidad de la equidad en salud conductual, promoviendo la prevención impulsada por la comunidad basada en la cultura, centrada en la persona, en la intervención en múltiples vías de recuperación y en apoyo a la recuperación para diversas comunidades hispanas y latinas. El Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence reconoce las complejidades asociadas a la identificación étnica y de género, así como el derecho de todas las personas a autoidentificarse. El centro utiliza el término latino con la intención tanto de facilitar una lectura y pronunciación fluidas, como de apoyar un lenguaje inclusivo y respetuoso. Latina es una forma de género neutro de la palabra latino que utiliza la letra E al final, una idea originaria de la lengua española. Y quiero darle la bienvenida a la presentadora de hoy, la doctora Marianela Rodríguez Reinaldo. Es madre educadora de lactancia certificada y psicóloga clínica certificada en salud mental perinatal. Durante los últimos 15 años ha trabajado exclusivamente en el campo de la salud mental perinatal. Es coordinadora de voluntarios en la ISP, Relaciones Públicas y formadora internacional de la organización. Trabaja como consultora de psicología para el Departamento de Salud de Puerto Rico, sección Madres, Niños y Adolescentes del Título 5, donde también es miembro de la Junta de Revisión de Mortalidad Fetal Infantil, FIMR en inglés. También ofrece psicoterapia de apoyo en el Centro de Estudios Materno-Infantiles. Así que bienvenida, los dejo con la doctora Marianela Rodríguez. Gracias a todos. Gracias, Eric. ¿Me pueden escuchar? Sí. No tengo ningún conflicto de interés financiero para que se comparta esta presentación. Le quiero agradecer por haberme invitado
específicamente por haber escogido este tema y reconocer la importancia de la salud mental perinatal. Estoy muy feliz de poder hablar de esto. Así que en el webinario de hoy lo que quiero hacer es introducir, presentar y definir conceptos relacionados con la salud mental perinatal y su impacto en nuestra comunidad latina y hispana. Discutir los signos y síntomas de los trastornos mentales comunes durante este periodo y aumentar la concienciación. Eh, y dar una idea más amplia y podemos adentrarnos en esto, como van a ver, hoy no tenemos el tiempo para eso, pero definitivamente hay mucho más de lo que vamos a discutir hoy. Y finalmente quiero proveerles recursos. Cuando yo empecé en este campo, había muy pocos grupos de apoyo, casi no había recursos, especialmente en español. Y ahora tenemos una certificación que estamos proveyendo en español en cuanto a salud mental y grupos de apoyo virtuales, presenciales. Y quiero entonces compartirles toda esta información para que la puedan tener. Me parece que en cuanto a los clientes que ustedes tienen, todos hemos nacido, así que todos tenemos un historial de haber nacido. Eso se debe tomar en cuenta. em, y la mayoría de nosotros también tenemos un historial reproductivo y un historial de identidad de género. Y creo que este tema es importante, sin importar, ¿verdad?, a quién ustedes ven o con quién ustedes trabajan. Así que gracias por haber estado aquí, por estar aquí hoy. Vamos a hablar de esto, de Latine, Latinex y qué significa. Eh, Somos un grupo muy variado, muy diverso. Nos podemos ver diferentes dependiendo de dónde somos y dependiendo de nuestros ancestros. Y puede que hablemos hasta diferente. Y realmente ese término latino, latina, latine, latinex usualmente se utiliza en los Estados Unidos, pero entre nosotros nos identificamos con nuestras naciones, con nuestros países, de dónde venimos. Y cuando hablamos entre nosotros, preguntamos si somos puertorriqueños, si somos cubanos, si somos de Colombia, si somos de Venezuela, y eso se utiliza más que utilizar los términos latino o latinex o hispano o hispane. Así que habiendo dicho eso y entendiendo que no hay un tamaño que nos sirva a todos, tenemos similaridades y quiero hablar de estas cosas que tenemos en común un poquito aquí en este tema de la salud mental. Hablamos español, eh, generalmente es nuestro lenguaje que preferimos utilizar. Le damos mucha importancia a la familia y a la religión. Sí tenemos roles de género tradicionales y muchas veces incluso con las generaciones más jóvenes seguimos eh, implementando estos roles que tenemos que estar conscientes de que existen. Tenemos un protocolo en cuanto a relaciones sociales, en cuanto a respeto por nuestros mayores y ese tipo de cosas, y eso también es importante saberlo. Y también tenemos una naturaleza personal en las relaciones. Cuando nos comparamos con los norteamericanos, nosotros usualmente estamos más cercanos en cuanto a lo que es espacio personal. Hablamos con las manos, probablemente nos podemos tocar cuando hablamos y necesitamos esa naturaleza personal en nuestras relaciones. Y creo que esto es importante que lo tengamos presente como consejeros o como terapistas, porque también tenemos que pensar lo que quiere decir el hablar de nosotros mismos cuando estamos tratando con latinos, cuándo ayuda, cuándo no ayuda a comportarnos así. Así que esto es algo que debemos mantener presentes también. Latines o latinos o latinex es la población de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Ahora mismo estamos en el 19.5% y así es como se ve el mapa del censo del 2020, en donde los colores más oscuros son donde está la mayor parte de la población. Así que los exhorto aquí a que conozcan su comunidad, conozcan su estado
y dónde están esas poblaciones mayores de latines en sus comunidades, cómo se ven, de dónde son y por qué están ahí. Todos tenemos distintas razones para estar en los Estados Unidos. Somos primera generación, segunda generación, cómo se ven, qué significa eso. Y para entender eso es importante para trabajar con ellos. Entonces, ¿por qué es importante la salud mental maternal? Bueno, estamos en mayo, que es el mes de concienciación de la salud mental y específicamente la salud mental perinatal. El primer miércoles de mayo usualmente se conoce en el mundo como un día, el día de concientización de la salud perinatal. Este es el primer año en el que el Congreso reconoció la primera semana de mayo como la semana de la concienciación sobre la salud mental materna. Y de hecho, presentaron ya un primer plan de trabajo para trabajar con la equidad de la salud mental y definen lo que es la salud mental maternal y presentan algunos términos que son más inclusivos que lo que es decir maternal, que los vamos a ver. Hablan de parejas, de padres, de no solamente las madres, y por eso es que estamos hablando de perinatal. Eh, Van a ver que hay una carga antes y después de lo que es el embarazo. Así que vean el grupo de trabajo y la información que ellos tienen y las estrategias que ellos presentaron. Nuevamente necesitamos crear más concienciación, concientización sobre este tema y tener mayores esfuerzos. Hablemos de algunos conceptos importantes en este tema. Primero, cuando hablamos de antenatal o prenatal, estamos hablando en cualquier punto antes del parto, usualmente el embarazo. Pero cuando hablamos de la salud mental perinatal, también hablamos del periodo de concepción en cualquier momento, desde el punto en el que empezamos a pensar en tener hijos, formar una familia, que podemos tener algunos retos de fertilidad. Así que desde ese momento, cuando empezamos a pensar en eso también está incluido en ese periodo prenatal. Ese tiempo del embarazo y todo esto es importante. El periodo perinatal o periparto quiere decir en o cerca del parto, cerca del nacimiento, y muchas veces se define, dependiendo de la literatura, desde 20 semanas de gestación hasta algunas semanas después del parto. Ese es el periodo de periparto. Algunas veces es días después antes del nacimiento, hasta par de semanas después del nacimiento. Yo creo que con toda esta terminología es importante familiarizarse con ella y dependiendo de la literatura que está leyendo y cómo se define, los números van a cambiar y la información puede cambiar, así que mantengan eso presente. Cuando hablamos del posparto, usualmente hablamos médicamente de las 6 semanas luego del parto. Es básicamente lo que el término médico posparto significa, son esas 6 semanas. Y cualquier persona que tenga un parto sabe que estamos embarazadas por 9 meses pero eso pues sigue por todas nuestras vidas, porque en qué momento termina, ¿verdad? Pero puede que nos tome más de 6 semanas para que el cuerpo, y usualmente toma más de 6 semanas que el cuerpo vuelva a la normalidad o a lo que éramos antes o a lo que pensamos que nos hace sentir mejor. Así que médicamente hay una terminología en el sentido del tiempo, pero realmente cuando hablamos de salud mental perinatal, usualmente estamos hablando desde la concepción hasta un año después del posparto. Así que en cualquier punto después de que nazca, de que el parto, pueden haber síntomas. También hablamos, y hay un término que son los primeros 1000 días, y esto se trata de la concepción hasta los 2 años después del nacimiento.
porque sabemos que esto es una ventana de oportunidad muy grande para los seres humanos, para que se puedan desarrollar, se desarrolle el cerebro, destrezas sociales, destrezas físicas. No hay otro momento en nuestras vidas donde crecemos tanto como lo hacemos en este periodo. Así que si comparamos y pensamos, cuando tenemos 10 años a 12 años, o cuando tenemos 20, tenemos 22, el cambio no es significativo, pero de 0 a 2 vamos de simplemente ser un feto o ni siquiera poder controlar nuestra cabeza a caminar e incluso a veces hasta sentir empatía. Hay niñas y niños de 2 años que tú dices, ellos vienen, te soban porque sienten empatía. Así que eso ya es una destreza más adelantada, es una destreza emocional. Así que esos primeros 1000 días, nuevamente, sabemos más ahora que antes cuán importante es cuidar a esta persona que nació y usualmente depende de la mamá o del cuidador o cuidadora principal. Y cuando hablamos de salud mental, queremos asegurarnos de que esta persona también está recibiendo cuidados mientras está atendiendo a pues, el bebé o la bebé. Y también es importante que ellos tengan un bienestar mental y que estén estables porque el impacto que tienen es significativo. Un término que se usa comúnmente cuando hablamos de posparto. Hay muchas condiciones que se pueden dar durante este periodo, pero hablamos sobre el, el desorden de ansiedad perinatal y estamos alejándonos de estamos hablando más de salud mental perinatal y alejándonos un poco de ese término de ansiedad por el que el PMADS es como, tiene muchas implicaciones. Así que estamos alejándonos de esa terminología. Así que hablando un poco estos son términos relevantes que deberán pues, conocer si están interesados en aprender más sobre este tema. ¿Qué sabemos? Sabemos que las desórdenes de salud mental perinatal son la complicación número uno de dar a luz. O sea que más que la diabetes gestacional, más que las hemorragias, más que otras condiciones, esto es un problema de salud pública, es la salud mental perinatal. Sabemos que 1 de 5 mujeres pueden experimentar una condición de salud mental durante el embarazo o el posparto. Sabemos que a menudo esto no se reporta porque son números conservadores que no incluyen eh, la pérdida del embarazo o aquellos que no buscan ayuda, no se tratan o se tratan ellos mismos. El periodo perinatal aplica a las familias trans también. Gracias por esa pregunta, Fabiola. Pueden poner sus preguntas. No importa del género, la mayor parte de nuestra literatura todavía está dominada por parejas cisgéneros heterosexuales. Por eso trato de usar el término madre gestacional, y nos referimos mayormente a madres porque ahí es donde está la mayoría de la literatura, pero tenemos que explorar y hacer más estudios basados en diversidad y las familias trans, pero definitivamente ese periodo afecta, no importa tu identidad de género. Lo que sabemos es que los individuos que sí se identifican con esta condición, solo el 30% reciben tratamiento por ello. O sea que muy pocos llegan a recibir tratamiento o tratamiento adecuado para ello. Estos son pues algunos de los números que conocemos. Conocemos las implicaciones. Acabo de hablar un poco sobre esos 1000 días, pero aún hay mayores implicaciones cuando tenemos un desorden de ansiedad perinatal. Cuando la persona no recibe ayuda, pues hemos visto correlaciones con cuidado, una merma en cuidado perinatal y pues obviamente si estoy sufriendo esto, no voy a estar en ánimo de tomarme las vitaminas o de ir a ver al doctor. O sea, se me hace más difícil existir cuando estoy deprimida. Así que
ese cuidado preventivo que es necesario durante el embarazo va a ser interrumpido si hay un desorden de salud mental que no está siendo tratado. Hemos visto correlaciones en el posparto relacionado con la lactancia. Sabemos que es más difícil para alguien con un desorden perinatal, de ansiedad perinatal, que continúe dando el pecho por más de 6 meses o incluso empezar a darlo porque requiere más esfuerzo de esa persona. Hacen falta más cuidado de cuidado durante el parto, ¿sabe? Ayudar a la madre a sentirse cómoda, esa estimulación que pueda necesitar el niño. Puede que no sea tan efectivo ninguno de estos. Si yo no me siento bien, no me están tratando, más de las cosas del cuidado del niño se vuelven más mecánicas que verdaderamente estar presente. O sea que vemos un impacto en la infancia, a raíz de esto vemos una alza en la tasa de mortalidad, el peso, maduración, cuando la madre está en pobre salud. También hemos visto impacto a corto plazo y a largo plazo con un aumento mayor, con un en bajo peso y poco crecimiento, pobre desarrollo cognitivo, baja en tasa de inmunización. Y esto se puede ver reflejado hasta la adolescencia, mayor tasas de suicidio, problemas de salud mental durante la pubertad. Por eso se ven esos niños que fueron criados por eh, madres o personas gestacional que estaba sufriendo estos problemas de salud mental cuando lo estaban criando. Así que estas son algunas de las implicaciones en cuanto a la salud mental perinatal que nos esté tratando. Queremos tener mucho cuidado cuando hablamos de esto, no queremos que la persona se sienta culpable por tener un desorden sobre el cual no tiene ningún control, pero la importancia de servicios preventivos y cuidado temprano es esencial, esa detección inicial para llevar a esa persona a tratamiento para que se pueda mejorar, porque creo que ahí está el mensaje de todo esto, la importancia a corto y largo plazo y los impactos que tiene la salud mental perinatal cuando no se trata. No sé cuántos de ustedes están conscientes que los Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de eh, mortalidad perinatal comparado con otros países. Esta es la data más reciente, 2024, y son las tasas de 2021 y 2022. Hemos visto que ha disminuido un poco, pero no es una, no es una disminución estadísticamente significativa, pero creo que lo importante es mirar las disparidades que hay entre raza y etnicidad y cómo los hispanos están en segundo lugar después de las personas negras en cuanto a niveles de mortalidad perinatal y pues cuán intimidante y puede ser dar a luz con estas cifras. Lo que sabemos sobre la salud mental latina es que en general hay una prevalencia de depresión a nivel de vida en los hispanos hasta el 37%, que es 12% más alto que el resto de la población. O sea que de nuevo estamos en más riesgo. En cuanto a mujeres hispanas, tenemos tasas más altas de depresión que las mujeres no hispanas, pero es menos probable que sean identificadas como deprimidas. Esto puede tener que ver un poco en cómo expresamos la depresión y cómo no está siendo detectado tal vez, o sea, que no estamos recibiendo tratamiento cuando lo necesitamos. Lo que hemos visto en algunos de los estudios con latinas en Estados Unidos es que el 32.4% de las latinas embarazadas presentan síntomas depresivos y hasta en mexicanos se ve hasta un 36.8%, y eso es bastante alto.
sea que las latinas exhiben una prevalencia más alta de desorden de salud mental perinatal y es menos probable que se les identifique o que reciban el cuidado mental adecuado. Y hay muchas razones para esto y vamos a hablar un poco sobre ello. Sabemos que tenemos eh, más riesgo en tasas de parto en adolescentes, sabemos que hay más probabilidad de violencia en la pareja, tenemos más probabilidad de recibir cuidado tarde, empezando en el tercer trimestre o ningún cuidado. Las latinas con seguro privado tienen 22% más complicaciones eh, en el embarazo que las no hispanas y sobre el 50% de las inmigrantes latinas de edad reproductiva no tienen seguro. Tal vez por eso están recibiendo el cuidado prenatal, tal vez tiene que ver con sus costumbres y tal vez pensando que no necesitamos ese cuidado, que esto es un proceso natural y no necesitamos cuidado pre- prenatal. O sea que pueden haber muchas razones por las cuales esto no está sucediendo, pero estas son oportunidades que estamos perdiendo para identificar desórdenes de salud mental prenatal. Recientemente, March of Dimes publicó un reporte hablando sobre lo que se llama desiertos de cuidado de maternidad y esto se define como cualquier county sin hospital o centro de parto que ofrezca cuidado de obstetricia y ningún tipo de proveedor de obstetricia. Y estos son áreas mayores que se llaman desiertos de cuidado de maternidad y solamente están en áreas rurales donde tal vez hay latinos o inmigrantes viviendo y tal vez esa es otra razón por la cual no estamos recibiendo el cuidado prenatal que necesitamos. 96% de las mujeres de edad de dar a luz en los Estados Unidos viven en un área con una merma de profesionales de salud mental maternal. Eso es una cifra bien alta y 70% de los counties de Estados Unidos no tienen suficientes recursos de salud mental maternal. O sea, una vez identificamos esto, ¿qué hago con esta persona? ¿A dónde los refiero? ¿Qué servicios hay disponibles y que puedan proveer eh, un cuidado culturalmente responsivo a estos individuos? También esto podría ser parte de las barreras para tratamiento. También hay un trauma histórico y una desconfianza médica, especialmente de parte de negros e hispanos en cuanto al cuidado prenatal. Dos eventos específicos que han sido bien documentados, que fue la esterilización forzada de las mujeres en Puerto Rico en 1930 que fueron esterilizadas contra su voluntad para bajar la pobreza y el crecimiento poblacional. Y aquellos que están interesados, les invito a ver el documental La Operación. Lo pueden encontrar en YouTube. Y eso se trata sobre la esterilización forzada de las mujeres puertorriqueñas. También en final de los 60, principios de 70, hubo la esterilización forzada de mujeres mexicanas en California, donde y 10 de esas mujeres demandaron el Estado debido a esa esterilización forzada. O sea que hay una historia, hay un trasfondo que puede crear una desconfianza en cuanto a la salud, el cuidado de salud prenatal. Y si lo actualizamos al tiempo presente, a los estudios, sabemos que 19% de los adultos hispanos reportaron ser tratados injustamente debido a su raza o etnicidad cuando buscaron ayuda médica. O sea que esto todavía puede estar sucediendo. Las madres y las mujeres hispanas embarazadas son doblemente probables de ser regañadas o gritadas o que se les grite, ¿no? Por un proveedor de salud mientras dan a luz. Y en un estudio de 2018, 7% reportaron que sintieron que el staff médico no se comunicaba bien con ellos y que 10% del staff médico no los apoyó durante el parto. O sea que mucha de esta percepción de maltrato y mal cuidado todavía persiste hasta el día de hoy. En cuanto a el embarazo, los nacimientos y ese periodo perinatal, estamos hablando de una transición de vida inmensa para quien sea que esté trabajando en esto.
Hay cambios en el cuerpo, hay cambios hormonales, pero eso no es lo único que cambia, eso es una parte y nosotros, algunos somos más sensitivos a estos cambios, esos cambios de cuerpo y cambios hormonales, pero nuestros roles y nuestra identidad también cambia, quiénes éramos y en quién nos hemos convertido, qué significa eso, qué significa ser madre, específicamente cuando lo ponemos dentro del contexto de la cultura. También la relación cambia y eso es importante, eso es un cambio bien grande, es un tiempo de crisis y de muchas transiciones que suceden durante este periodo. Hay muchas expectativas culturales que de que esto debería ser el mejor tiempo de tu vida y ahora vas a estar completa. Y si la relación no va bien, vamos a tener un hijo y bello, eso va a unirnos, que sabemos que no necesariamente es como sucede. Ese camino reproductivo que hablamos, cuando decidimos tener un bebé, ¿qué significa eso? ¿Cómo nos fue? ¿Qué expectativas yo tenía de este tiempo? Si debería estar brillando de alegría o tal vez estoy con náuseas todo el tiempo. ¿Y qué expectativas tengo del parto? Y cuando estamos hablando de la comunidad latina y los inmigrantes y cuál es la experiencia de dar a luz en otro país o dar a luz a un niño sin tener mi familia extendida y mi sistema de apoyo alrededor mío? O si tengo otros niños o niñas, ¿cómo, cómo es la experiencia de tener mis niños en otro país, saber que estoy aquí por la razón que sean? ¿Cómo me siento sobre este niño y el cuidado que tengo con este niño diferente a los otros niños que tengo? ¿Y son esas experiencias de ser madre? Y esto es un tiempo, por ende, esto es un tiempo de mucha vulnerabilidad, un tiempo de mucha introspección para la persona que, que está gestacional y dando a luz. Para sus parejas también, ¿cómo es esto? Para mí, pienso en mis roles como madre y cómo eso fue para mí y lo que quiero cambiar, lo que quiero repetir. Es un tiempo ideal para psicoterapia. Y más allá de si hay síntomas o no de un desorden. Y esa es una de las cosas que quiero transmitirles. Voy a empezar a hablar sobre síntomas y desórdenes, pero no quiero que patologicen algo que no necesariamente es una patología. Siempre va a haber ajustes, siempre va a haber unas dificultades, siempre va a haber todas estas transiciones de vida que no necesariamente son depresión postparto o depresión perinatal. Es simplemente parte de este inmenso cambio de vida que sucede cuando decidimos tener un hijo y experimentar lo que es el parto y todo ese proceso. Habiendo dicho esto, vamos a hablar un poquito sobre los desórdenes de salud mental perinatal y qué incluyen. Usualmente hablamos de depresión postparto, pero eso no es lo único que existe, eso es solo un aspecto de muchos desórdenes que pueden suceder y que a veces suceden por primera vez durante el periodo de perinatal y posparto. Eso incluye depresión, desorden de ansiedad y pánico, desorden obsesivo compulsivo, PTSD, desorden bipolar, psicosis postpartum, mal uso de sustancia perinatal, suicidio parental. Eso es el suicidio parental es una de las mayores razones de mortalidad materna durante ese periodo y es prevenible. Así que tenemos que mirar eso. Y duelo complicado después de la pérdida perinatal. Y eso podría incluir otras pérdidas para los padres emigrantes en la comunidad latina. Los dos que tienen el asterisco aquí, la depresión y el desorden bipolar, son las únicas dos condiciones que de verdad tienen un especificador en el DSM. Esos son los únicos dos. Así que el DSM tiene que ponerse al día con lo que está pasando en la literatura y lo que ya entendemos y conocemos hoy en día. ¿Cuáles son algunos de los aspectos de riesgo? Primero,
sabemos una historia de salud mental personal o en la familia. Eso representa un riesgo, los estresores de vida o transiciones difíciles. Sabemos que el embarazo y el parto no pasan en un vacuum y hay otros estresores que suceden aun cuando estamos embarazados. Puede morir nuestros padres, podemos perder un trabajo, podemos perder el hogar. Hay otras cosas que están sucediendo y piensen en COVID y cómo COVID, ese periodo de tiempo, estar embarazado en ese tiempo fue bien difícil para muchas familias y muy complicado porque añadió a un tiempo ya vulnerable. La falta de apoyo familiar o social saludable, trauma previo o abuso previo durante el embarazo, complicaciones con el parto o con la lactancia o el nacimiento, el temperamento del infante o un niño con altas necesidades o tener múltiples niños puede ser un detonante para este tipo de desorden mental. En una historia de infertilidad o de pérdida perinatal, sabemos que consistentemente la literatura nos está diciendo, por último, que la deprivación del sueño, o sea, los estudios nos dicen que descanso y sueño es súper importante para la salud durante esta etapa y cómo tenemos que proteger ese descanso. Veo aquí algunas cosas en el chat. Hay, existe el suicidio en la estadística sobre el suicidio en este periodo. Y usualmente, y si te estás refiriendo al suicidio de una pareja, bueno, puede haber estadísticas en eso, no las tengo aquí, pero cualquier otra cosa que ustedes quieran, me pueden escribir y yo estaría muy contenta de compartir lo que yo tengo. Así que hablemos de lo que es normal o común. Me gusta más usar esa palabra. Así que la privación del sueño. Sabemos que es un ajuste típico, que privarse del sueño va a impactar y comienza a impactar en el tercer trimestre del embarazo. No dormimos igual. Igual que cuando ya tenemos un recién nacido, tampoco nadie va a dormir lo mismo. Ellos tienen su propio reloj, y vamos entonces conociéndolos y conociendo su ritmo y conociendo sus tiempos, pero toma tiempo. Así que esa falta de sueño, lo que es común es que los hace sentir cansados. Y hay algo que se llama el sentimiento de bebé, es como un 85% de las personas que pasan por esto tienen que ver con el cambio hormonal que llevan. Esto no es un trastorno, esto es parte normal del cambio hormonal y debe durar unas 2 semanas luego del nacimiento o del parto. Y pues sí, los baby blues te hacen sentir emocional, pero no estás deprimido. Es algo que surge de vez en cuando, ese sentimiento de que tienes un recién nacido en la casa, que pasaste por el proceso del parto, que es distinto a cuando tienes depresión posparto o ansiedad posparto, que esa falta de sueño te puede hacer sentir coraje. Estamos hablando de ese coraje en el posparto, esa intensidad y la duración es diferente de lo que esperarías en un ajuste típico. Cuando hablamos de crear lazos con el bebé, eso debe suceder poco tiempo después del nacimiento. No todo el mundo se enamora de su bebé tan pronto lo ven. Usualmente toma algo de tiempo, pero cuando tienes esos baby blues puede que eso no pase inmediatamente, pero nuevamente eso va a empezar a pasar en los próximos días, en las próximas semanas. Con la depresión o la ansiedad postparto, esos lazos con el bebé puede que nunca que no se creen, o puede que tomen un tiempo muy largo y que tú pienses, yo pienso que mi bebé no me quiere o no lo reconozco como mío. Pueden ser algunas de las frases que utilizan. En cuanto a tu mente y el ajuste cognitivo, muy probablemente lo que es típico es que piensas que estás distraída o olvidas muchas cosas, eso es típico y le dicen la mente de mamá. Cuando tienes el baby blues, puede que
estés un poco confundida o que se vea todo medio extraño, pero cuando tienes ansiedad o depresión postparto estás llena o lleno de de pensamientos que te dan miedo. Cosas que piensas no debería estar pensando en esto. Y es importante que hablemos con los padres, con las madres y les preguntemos y normalicemos este sentimiento de tener estos pensamientos aterradores. En cuanto a sentimientos, cuando tienes ese ajuste típico, generalmente te sientes feliz y tienes esperanza. Cuando tienes los baby blues, puede que estés emocional o que estés llorando y te puede que te digan, pues estoy llorando, pero no sé por qué estoy llorando, porque estoy feliz, me siento bien con mi bebé, esto es muy emocionante. Ese sentimiento general es positivo, que es muy distinto de cuando hay ansiedad o depresión postparto, porque puede que no se sienta nada. Puede que la persona esté anestesiada, como quien dice, que no tenga ningún sentimiento, que tenga, que segunda, que se cuestione, debía haber tenido este bebé, que sienta culpa o que tenga una tristeza extrema. Y luego de unas semanas, lo que vamos a ver en un ajuste típico es que entonces entran en la rutina, entran en una rutina que funciona para nosotros, para nuestras familias, para los bebés. Con los baby blues comienzas a sentirte mejor poco a poco. Esto no es un diagnóstico, esto no es un trastorno, es temporero. Tiene que ver con un factor biológico y no debería durar más de 2 semanas. Y con depresión o ansiedad posparto, luego de unas semanas, la persona empieza a sentirse peor, sigue empeorando, los síntomas siguen empeorando, y de eso es de lo que queremos hablar, y eso queremos abrir la conversación con nuestros clientes. Que la depresión, entre 26 a 32% es la prevalencia de la depresión perinatal. Tenemos el DSM-5 que tiene un criterio específico para diagnosticar depresión o depresión mayor, depresión postparto. Em, hay unos específicos que se pueden utilizar y sabemos que deben de estar presentando 5 o más de estos síntomas por un periodo de 2 semanas y que sea consistentemente, que estén deprimidos, que se sientan como que realmente no pueden sentir felicidad por nada, puede haber un cambio significativo en el peso, tras problemas con el sueño, agitación, cansancio, sentimientos de que no valen nada, culpa excesiva y pensamientos sobre la muerte. ¿Y qué sabemos en cuanto a la comunidad latina? Sabemos que no están representados en la literatura lo suficiente. 37% de los padres latinos han sufrido algún tipo de desorden en algún punto. Y viendo eh, rango tan grande en la segunda del 15 al 59 en cuanto a la depresión perinatal, vemos a los estudios y aparentemente pues casi siempre son de análisis sistemáticos, así que pero vemos esas diferencias dependiendo de lo que se utilice o el periodo o cuándo se está diagnosticando. Así que los desórdenes de salud mental son frecuentes en las mujeres migrantes versus las que nacen en ese país. Eh, 36 solamente reciben tratamiento comparado con el 52% de las personas no latinas blancas. Cuando hablamos de ansiedad perinatal, estamos hablando de una prevalencia de 15% al 23%. Y usualmente incluimos lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, pero también el trastorno de pánico. Cuando hablamos de ansiedad generalizada, hablamos de ese sentido de ansiedad, de nerviosismo que está todo el tiempo en cuanto a si el bebé está comiendo, entendiendo las señales del bebé. eh,
estar desesperados de por qué está llorando otra vez, hay algo mal, hay algo mal con el bebé, soy yo la que está haciendo algo mal, no, esto no se siente bien, así no me debo estar sintiendo. Así que la mamá podría estar experimentando cualquiera de esos y presentarlos en la consulta y empezar a buscar información en Google sobre el aborto esporádico, el cantidad de líquido, problemas genéticos, y empiezan a pensar ¿y qué si pasa? ¿Y qué si el bebé tiene esto? Y eso es lo más que escuchas en cuanto a lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. En cuanto al pánico, es ese miedo de morirse, ese miedo de hacerle daño al bebé, ese miedo de perder control o volverse loco, dirían, pueden decir eso. Despertarse en el medio de la noche por las preocupaciones, no sentirse bien y ese constante miedo al miedo. Como lo sabemos, usualmente el trastorno de pánico viene sin ningún tipo de señales y da mucho miedo, y es muy diferente de lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, que realmente es constante y esa ansiedad está ahí todo el tiempo. Que es importante abrir esta conversación y hablar de esto. ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuál es el miedo? Eh, ¿Tienes pensamientos intrusivos que estás experimentando en este periodo que te perturban? En cuanto al trastorno obsesivo compulsivo perinatal, de 2 al 24% de las personas lo tienen, y usualmente son pensamientos que se relacionan con preocupaciones, imágenes sobre hacerle daño al bebé o que le pase algo al bebé durante o luego del embarazo. Puede haber pensamientos preocupantes o imágenes de abuso sexual al menor y tenemos que ser muy cuidadosos con esto y recordar que estos son pensamientos intrusivos y estos padres les dirán cómo ellos tuvieron estos eh, pensamientos tan horribles, pero no quieren actuar sobre ellos y reconocen que tienen unos pensamientos que son preocupantes, pero que no saben de dónde están surgiendo. Así que es muy importante tener esto en mente. Estamos trabajando con personas en el periodo perinatal, preocupaciones importantes en cuanto a la salud, seguridad del bebé, de ellos mismos o de la pareja, y miedo a tomar la decisión incorrecta en cuanto, por ejemplo, el sueño, el cuidado, las vacunas, tratamiento médico. Así que es, como sabemos, con el OCD perinatal, esto causa unos pensamientos intrusivos que les causa estrés y alguna conducta que tenemos que ayudarles a hacer para bajar esas preocupaciones. Eh, a veces es simplemente que están evitando yo he hablado con padres y madres que están lidiando con estos pensamientos y ellos entonces dicen que no quieren bañar el bebé. Y usualmente entonces viene otra persona que los acompañe mientras hacen eso porque tienen miedo de hacerle daño a ese bebé. O entonces sacan todos los cuchillos de la casa porque tienen miedo de hacer algo, por esas imágenes constantes de que algo puede pasar eh, en cuanto a hacerle daño al bebé. Que nuevamente los padres no van a abrir y te van a decir sus pensamientos más oscuros en la primera sesión. Tienes que normalizar esta conversación en cuanto a pensamientos intrusivos y cómo se sienten. Y tener la confianza de que no vamos a hacer lo que vamos a llamar a servicios de la familia, porque los entendemos y les aseguramos de que los pensamientos no son acciones, que los pensamientos son solo pensamientos y que si no hay un acto detrás del pensamiento y podemos diferenciar entre lo que es un peligro real y lo que es parte de estos síntomas, eh, de lo que es el trastorno de ansiedad. También está el trauma en el parto,
Hay una prevalencia de 4 a 45% de individuos que pasan por el parto y tienen síntomas de trauma y que tienen partos traumáticos. Y esto se refiere a la experiencia de interacciones o eventos relacionados al parto que causa unas emociones y reacciones estresantes que llevan a impactos negativos en la salud y el bienestar de la mujer. Pregúntenle a sus pacientes, ¿usted quiere compartir la historia del parto? Y usualmente sí lo hacen. Y usualmente es algo que quieren compartir y de lo que quieren hablar. ¿Cuáles son algunos eventos traumáticos perinatales que podrían estar presentes y no necesariamente es durante el parto? Es faltas de respeto y abuso en el parto. También es pasar por intervenciones innecesarias o extensivas, eh, prematuros, tener que dejar al bebé en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Muchos no están preparados para eso y salir del hospital sin tu bebé y tener que ir al hospital a visitar a tu bebé y tener que verlo. Todos los que han estado en esa unidad saben que puede ser un ambiente muy estresante, todos los bips, todos los ruidos, saben, eso puede ser muy traumático. Muerte fetal, esa pérdida también puede ser el duelo de la pérdida, pero puede haber traumas relacionados a esa pérdida. Simplemente estar enfermo durante todo el embarazo puede ser traumático. Eh, Personas que pasan por embarazos así, hay personas que dicen, no, yo no quiero tener un embarazo más nunca en mi vida. Fue una parte muy difícil de mi vida, fue muy traumático, estuve todo el tiempo vomitando, sintiéndome mal por los 9 meses y eso puede ser muy traumatizante. Una anomalía, un diagnóstico de anomalía fetal también puede ser un evento traumático. Respuesta pobre a la anestesia. Hemos escuchado muchísimas historias de enfermeras, de personas que han sentido todo el proceso porque la anestesia no funcionó. El no tener un consentimiento informado en el proceso de parto, sentirse obligado, o cuando hay traumas viejos como abuso sexual y durante el embarazo, esto pueden ser desencadenantes al momento del parto. Y la separación del recién nacido también puede ser traumático. El trastorno bipolar también sucede durante este periodo y como dije en el principio, es uno de los pocos que el DSM reconoce con un especificador de periparto y puede haber un de 2,6 a 20,1% de prevalencia. Em, Hay un- una diferencia grande, hay un espectro grande en esa prevalencia que vemos. Con el trastorno bipolar sabemos que uno de los síntomas son episodios maníacos, en diferencia de los dos, que es generalmente el impostor de depresión postparto, que eso es lo que usualmente tratamos y las personas que han estado en tratamiento por mucho tiempo siguen sintiendo que no han logrado superarlo, que no han logrado superar esa depresión, que probablemente, entonces ahí probablemente debemos ver el historial. Con el bipolar uno hay irritabilidad, depresión severa, se habla muy rápido, la persona no duerme, incluso cuando el bebé está durmiendo y cuando hay ayuda, estas son personas que no se pueden ir a dormir o dicen que no necesitan ir a dormir, se van a limpiar la casa, hacer galletas y están listos para seguir con algo más. Eso es lo que puede ser un episodio de manía, pero también se puede complicar y deteriorarse con el tiempo. Puede haber ilusiones, y si siguen con estas alucinaciones, etcétera.
Así que con el bipolar 2 podemos ver que que la manía es funcional, pero la depresión vuelve. Entonces, en algún punto deben ir entonces a buscar la ayuda para tener un diagnóstico, y el momento de dar este diagnóstico hay que ver el historial sobre el funcionamiento previo y cómo se veía. Sabemos que el 70% de las mujeres con un trastorno bipolar recaen dentro de los primeros 6 meses del posparto. Y otro asunto importante aquí son los medicamentos y los proveedores que se sienten cómodos recetando durante el embarazo o no. Y muchas mujeres se quedan sin tratamiento, sin medicamentos, sin el apoyo que necesiten en este periodo, especialmente cuando hay un historial de trastorno bipolar. El hacer un plan y mantenerse en el plan y tener un buen tratamiento y un grupo de tratamiento es muy importante en este periodo. La psicosis, como sabemos, es uno de los casos más severos de salud mental que pueden suceder durante este periodo. Es uno que es menos frecuente, pero es una emergencia médica cuando sucede. De 1 a 2% de las mujeres pueden tener un episodio psicótico luego de dar a luz. También puede suceder durante el embarazo. Esos porcentajes aumentan cuando hay un historial de desorden bipolar o un historial de esquizofrenia. Cuando hay una historia personal de psicosis posparto, digamos que lo hayan tenido en un parto anterior, aumenta el riesgo por 50% en partos posteriores. 40 43,5% son eventos aislados de psicosis posparto, y eso es buenas noticias porque no vuelve a suceder, pero el 56,7% experimenta condiciones que le duran toda la vida, de condiciones psiquiátricas. Esto usualmente se manifiesta 2 semanas después de dar a luz, o sea que rápidamente luego de dar a luz vamos a ver cambios en síntomas y en comportamientos. Estas son algunas de las preguntas que queremos hacer a nuestras madres. ¿Tuvo alguien, han tenido algún historial de enfermedad bipolar o psicosis? ¿Sienten que tienen que esconder lo que están pensando o sintiendo para que nadie sepa? Usualmente las personas van a saber a quién decirle o no decirle sobre lo que están sintiendo o los síntomas que están experimentando. ¿Te sientes como un extraño a ti mismo? ¿Te sientes desconectada de tus seres amados o de tus amistades? Algunos de los síntomas que pueden pasar durante la psicosis perinatal son creencias extrañas. Los síntomas pueden ir y venir, no siempre están presentes, o sea que tenemos que estar bien conscientes de nuestro intake y preguntar sobre alucinaciones, hiperactividad, paranoia, sospecha, cambios rápidos de ánimo, dificultad comunicándose en tiempos, tal vez sintiendo el sentimiento de que el bebé está poseído o que el bebé estaría mejor sin ella. Creo que es muy importante incluir a las parejas o las personas que están viviendo con esta persona, traerlos para que tengan un sentido de lo que están viendo y los cambios que están observando. En cuanto a la salud mental paternal, sabemos que el posparto es un tema que también afecta a los padres. Los papás experimentan duelos sobre sus viejas vidas e identidad, que 1 en 10 padres puede experimentar depresión postparto y 1 en 5 de sus parejas pueden experimentar depresión postparto o ansiedad postparto, que 18% de los papás desarrollan un desorden de ansiedad significativo, y que tenemos que estar conscientes y atentos a invitarles a participar, invitarles a contar su historia y cómo se sienten. Especialmente recientemente hubo un artículo sobre el trauma vicario cuando los papás están presentes en el parto
y no tienen un espacio para procesar esa historia de parto y de lo que fueron testigos y de lo que fue su experiencia. ¿Cómo se manifiestan los padres? Bueno, a veces dependiendo de la cultura, especialmente en la cultura latina y con el machismo, puede que pueden expresar depresión o ansiedad más como aislarse o no estar presente o pasar más tiempo con sus amistades o ese sentimiento de sentirse abrumado, la falta de descanso, tal vez coraje o irritabilidad. Puede ser más como que llanto o tristeza. Puedo ver ansiedad, pueden sentir celos o sentirse excluidos y que ahora se trata todo del bebé y ahora perdí a mi pareja porque se trata del bebé y ya ella ni me mira. O esa expectativa cultural y social de que tienen que ser el hombre de la casa y simplemente echa al lado tus sentimientos y ocúpate de cuidar y de nuevo cumplir con esos roles de género, ser el proveedor o tal vez nunca han tenido roles masculinos en su propia vida y tal vez repiten lo que ya han visto de no estar disponibles, de no estar presente o no expresar lo que están sintiendo. Otras experiencias que pueden impactar en la salud mental perinatal, los retos de fertilidad, la pérdida prenatal, esa experiencia del cuidado intensivo de el del niño, un historial de trauma sexual. También hay un síndrome que se llama DIMER, que es Dysphoric Milk Ejection Reflex. Si pueden buscar más información en dimmer.org. Y usualmente se reporta que las personas que están lactando, y usualmente es una sensación de mucha ansiedad o depresión o hasta coraje cuando hay una baja en la lactancia y dura solo unos minutos y luego se disipa, pero causa bastante ansiedad que la persona puede sentirse que quieren dejar de lactar o que hay algo mal con ella. Y quería compartir eso porque es bastante nuevo, estamos aprendiendo más sobre el dimmer y pues es importante pues, estar consciente de que eso existe. De nuevo, desórdenes alimenticios pueden ser un detonante. Simplemente pues estar consciente de ese historial es muy importante. Hablemos sobre cómo podemos ayudar a las familias cuando no saben qué es lo que está sucediendo y cómo reducir el estigma y normalizar esta necesidad nueva de apoyo de la madre para nuestros roles, evaluar, educar y actuar. Algo muy importante es siempre ser culturalmente humilde y tener esa curiosidad sobre la otra persona que tenemos de frente. Hablamos sobre la tiene, pero sabemos que las experiencias y la experiencia de esa persona en particular son su propio experto sobre lo que están sintiendo y viviendo y ser colaborador en eso nos toca a nosotros. Estas son algunas preguntas que tal vez podríamos hacerle. ¿Qué debo saber sobre ti para mejor apoyarte? ¿Qué es lo más que te importa a ti sobre esta experiencia? Ayúdame a entender tu explicación de lo que es la salud mental o los síntomas de salud mental, particularmente en el periodo perinatal. ¿Cómo tú entiendes esto es un aspecto psicosocial, biológico? ¿Por qué te está pasando? ¿Y cómo tú lo entiendes? Y siempre estar abiertos a la disposición a aprender. ¿Cuáles son algunas de las normas relacionadas al periodo perinatal dentro de nuestra comunidad? Hablamos sobre la cuarentena. Esos son los 40 días después de posparto, donde usualmente nos cuidan y hay unos rituales culturales o tal vez nuestras madres o personas, figuras maternales en nuestra vida entran y nos cuidan. Esto ha sido un ritual ancestral que se ha perdido con el tiempo.
y con el estar moviéndonos y no siempre tener a nuestras familias extendidas cerca, pero algunos de nosotros todavía mantenemos esta tradición y entendemos esta idea de el marianismo, que es lo contrario al machismo, y se trata sobre esa identidad de la madre y cómo la maternidad es un sentido de responsabilidad y qué significa eso para una persona que tiene problemas de fertilidad, qué significa eso si no me siento que se me espera, que se supone que yo me sienta, ese es el mejor momento de mi vida, pero en verdad me siento ansiosa o deprimida. ¿Y dónde ubico eso? ¿Y a quién se lo digo? Ese machismo también, el rol del padre, que hablamos anteriormente un poco, y qué significa eh, ser copadre. Nunca he visto el rol de un hombre durante el parto o durante el estado, cuando es un infante, yo no sé qué hacer, eso le toca a la mamá, cuál es mi rol aquí. Tal vez el papá quiere unirse y aportar, pero no sabe ni cómo, o tal vez no se le da ni la oportunidad de hacerlo. El maternar y esa experiencia de pérdida y toda la experiencia de todo lo que se ha perdido literalmente o metafóricamente, y cómo se experimenta eso en otra tierra y cuando no tenemos a nuestra gente con nosotros y nuestra familia con nosotros. La idea de vivir en un hogar multigeneracional, que podría ser un factor protectivo, porque tenemos más manos que nos ayudan durante el periodo postparto, o podría ser lo contrario, ¿verdad? No, que te están dando consejos que no quieres, o que te dicen así es como lo debes hacer, o como yo lo hubiese hecho, especialmente cuando hay individuos más jóvenes dando a luz, a los adolescentes, usualmente la mamá como que se asume control y eso puede hacer daño a la confianza en sí misma de la madre y cómo ella se hace bonding con su hijo. El aspecto de religión y el aspecto de espiritualidad, al igual que los aspectos de valores familiares. Algunos idiomas del distrés y cómo nos expresamos con salud, con temas de salud mental, tal vez hablamos de los nervios, así como hablamos de los sentimientos de ansiedad, a lo mejor o a lo mejor hablamos de ataque de nervios, que es un síndrome que incluye síntomas de ataques de pánico, o tal vez lo vemos como susto, una enfermedad que atribuimos a un evento que nos asustó durante el parto, el embarazo, y esto me está haciendo sentir así, o tiene que ver algo que ver con este síntoma que tengo postparto. O sea que es importante entender estos conceptos y cómo ellos ven esto y por qué les está pasando. Creo que es muy importante nunca olvidar el aspecto del lenguaje. Para los latinex, el lenguaje está relacionado a la cultura y la expresión de su experiencia emocional y que nosotros tal vez nos sentamos más cómodos a hablar en español cuando estemos expresando estos temas y cuando hablamos de lenguaje no se trata solo de traducir, sino más bien entender el contenido de lo que eso significa y las distintas palabras tienen distintos significados dentro del español. Sabemos que el periodo perinatal es un tiempo ideal para hacer evaluaciones. Una persona con un embarazo no complicado tiene un promedio de 25 interacciones con proveedores de salud durante el periodo perinatal y eso incluye doulas, educadores de parto, consultantes de lactancia. Estos son todos niños que pueden evaluar y detectar cualquier síntoma de salud mental y pueden referir a esta persona a tratamiento. El periodo perinatal también ofrece una oportunidad única para impactar la generación, o sea que lo que sabemos es que hay muchas otras recomendaciones. El American College of Obstetricians and Gynecologists tiene unas recomendaciones, igual que la American Academy of Pediatrics y también el US Preventative Service Task Force. Y lo que sabemos que es ideal es llevar a cabo una evaluación durante la visita prenatal por lo menos una vez durante el segundo y tercer trimestre, luego después del posparto de 6 semanas y repetir esta evaluación en los 6 y 12 meses o a través de las visitas pediátricas de 3, 9 y 12 meses y durante ese
año posparto, hacerle evaluaciones, seguir hablándole sobre salud mental, porque las cosas cambian y nosotros sabemos que los síntomas depresivos pueden escalarse durante el tercer o sexto mes de posparto. O sea que no se trata esas semanas iniciales posparto. Idealmente proveemos en un espacio privado. Estas son algunas de las herramientas de evaluación. El Edinburgh Postnatal Depression Screen es una de las que más se usa, viene en más de 60 lenguajes, es gratis. Está en español, son 10 preguntas autoadministradas que son bien fáciles de contestar y completar. Estos son herramientas formales, pero también está sencillamente estar presente. ¿Y qué es lo que ves con esta persona? ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué le estás escuchando decir? ¿Qué sentido te da esta mamá? Especialmente si has estado trabajando con esta persona durante el embarazo y ahora en el posparto. ¿Qué ves distinto? ¿Qué se siente raro? Así que las herramientas de discernimiento y evaluación son muy importantes, pero la apreciación clínica es muy importante también y abrir la conversación, preguntar cómo te sientes, ¿verdad? Educar a nuestro cliente, a su familia. Si la familia está entrando, es importante incluirlos y educarles sobre cómo es esto, cómo se ve. No es changuería, como diríamos en Puerto Rico. Esto no se lo están inventando, esto es real, esto pasa, esto sucede, requiere tratamiento y con el tratamiento va a estar bien. Evitar juzgar, motivar acciones pequeñas, a apoyar ese bonding entre madre y bebé, conocer los recursos en su comunidad. Siempre estén conscientes de las palabras que usan y cómo lo están usando, en vez de decir, ay, eres una mamá, eso es normal. Hablen sobre esto, es un evento que te cambia la vida y que tal vez es común sentirse así y con tratamiento te vas a sentir mejor y no tienes que sufrir sola y esto pasa mucho. Y es valiente buscar ayuda, rompan ese estigma de buscar ayuda para salud mental. Eh, Hablen con su cliente desde el espacio de curiosidad, conozcan sus comunidades, conozcan los dialectos, conozcan sus recursos, hagan espacio para hablar sobre las historias de inmigración. Si hay alguna historia suya, hablen sobre ello y cómo eso le ha impactado su periodo de embarazo. Y también respeten que sus clientes puede que tengan una experiencia de ser padre o madre muy distinta a las expectativas que tenemos nosotros. Pregúntenle cómo es la maternidad dentro de sus expectativas familiares, qué destrezas de maternidad quieren repetir, quiénes quieren reemplazar, cuál es el rol de su mamá o su pareja o familiares en este proceso, qué rol juega la religión durante este periodo, cómo entienden la salud mental maternal, dónde van para apoyo emocional, tal vez no es ir a un consejero, también tienen un apoyo en otro lado y preguntarle, cuéntame sobre tu experiencia de estar embarazado en otro país. Siempre piensa en un acercamiento informado en el trama, centrado en la persona, que la sanación requiere tiempo y conexión y que todo hay siempre que buscar cuáles son las fortalezas que ya tenemos y ser práctico con sus recomendaciones. De nuevo, el posparto es difícil para la mayoría de nosotros, así que queremos motivar el manejo del estrés y las destrezas de manejo, motivar la salud física. Acabas de pasar por un parto, eso fue bien duro en tu cuerpo, cómo te estás cuidando, cómo estás protegiendo tu descanso, qué hay que hacer para proteger ese descanso y ese sueño. ¿Quién puede estar ahí y ayudarte para descansar más y mejor? ¿Qué nutrición estás proveyéndote? Sabemos que eso está relacionado con la salud mental. ¿Qué estás comiendo? ¿Quién te está alimentando? ¿Qué cosas están disponibles para tú comer? Algo que no tengas que cocinar una gran
cena todo el tiempo, el ejercicio, el movimiento, el apoyo social y reforzar las fortalezas de esa persona también. Estos son algunos temas comunes que escuchamos en las conversaciones cuando está hablando con una persona perinatal. Pídanle historias sobre el parto. Eso es el rol de transición al rol parental, el proceso de pérdida y duelo, porque aunque no hay una pérdida literal, a veces hay unas otras pérdidas que experimentamos. Comunicación con sus parejas, comunicación con la familia, comunicación con sus amistades, eso es un tema muy común que escuchamos. Y las alternativas de alimentación y de bonding, y cómo estoy haciendo esto bien, y cuál es la mejor manera de hacerlo o no. Eso es importante. Son algunos de los recursos disponibles. Quiero reconocer a Postpartum Support International por todo el adiestramiento y toda la información que tienen, tanto en inglés como en español. Por comenzar esta conversación, esto es una herramienta que pueden tener, la pueden descargar gratis. Estos son los grupos de apoyos que tienen tanto en inglés como en español. Están disponibles, pueden ir a sus páginas y buscar los detalles, pero también pueden ver que hay varios grupos para todo tipo de experiencias perinatales. Y si usted está trabajando con alguien que está sufriendo, pues sepan que hay una línea de ayuda gratis en inglés y en español. Eh, hay personas que pueden recetar si usted está trabajando con ellos y puede también recibir consulta de psiquiatría perinatal, donde usted puede recibir consultas sobre su paciente si no está seguro de algún tipo de medicamento durante el parto o durante el periodo de lactancia. Hay un directorio por estado, así que nuevamente reconocer cuáles son sus recursos. La línea de el National Maternal Mental Health está en inglés, en español, disponible 24/7. La deben tener a mano, sus clientes la deben tener. Y antes de que comencemos con las preguntas, quiero invitarles a reflexionar sobre algunas de estas preguntas y que se las lleven con ustedes. Sus instituciones, el protocolo de sus instituciones tienen ese protocolo para evaluar a los padres nuevos, cuántas veces lo están haciendo. ¿Quién da seguimiento si hay una evaluación positiva? No es solamente qué estamos haciendo, sino lo que vamos a hacer con eso, cómo estamos dando seguimiento. Su espacio se siente abierto a la diversidad. Tenemos diversidad, tenemos personas que pueden parecer que son hispanas o personas que no lo son en su área y en su espacio y tienen esa diversidad. Tienen un sistema de referidos establecidos. ¿A quién quienes conocen? Conocen las dulas en su comunidad, conocen a los terapistas el físico de sus comunidades. Esto es parte de conocer sus equipos y conocer sus recursos, porque mientras más personas tengamos aquí, más apoyo esta madre o esta persona que está por el proceso de parto van a recibir. Tienen flyers o material para entregar sobre los signos y los síntomas de la salud mental perinatal. Ustedes saben que pueden llamar a PSI, hablar con un experto. Ustedes se sienten cómodos refiriendo a alguien a un grupo de apoyo y saben dónde está. Ustedes quieren comenzar un grupo de apoyo, necesitamos grupos de apoyo. Y último, pero no menos importante, puede ser intenso ver a un padre que está sufriendo y cómo ustedes manejan sus sentimientos y sus reacciones, porque el autocuidado es vital. Cuando estamos trabajando con estas poblaciones y el trabajo que estamos haciendo en las profesiones de salud mental. Así que ahora quiero entonces abrir las preguntas, si hay algunas, pero antes de eso quiero recordarles que cuando le haces caso al principio del cuento, puedes cambiar el resto del cuento. Y creo que eso es muy importante tenerlo presente cuando hablamos con estas generaciones y la población perinatal, porque hace un impacto que dura por mucho tiempo. Así que permítame escuchar de ustedes. Gracias, doctora Marianela Rodríguez. Esto fue una presentación muy maravillosa, muchas cosas que
puedo pensar de historias, de cosas que he escuchado, de factores de validación interpersonales, en colaboración con clientes y cambios organizacionales que probablemente necesitemos y tengamos que implementar en cuanto al screening y los factores que tenemos que tomar en cuenta. A todos, gracias por este hoy. Si tienen preguntas para la doctora Rodríguez, pueden usar la pestaña de QIA, preguntas y respuestas en Zoom. Y de esta manera podemos entonces hacerle sus preguntas. Gracias. Esta es la diapositiva en la que me convierto en un influencer. Nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, en las redes sociales y también en la próxima diapositiva. Por favor, llenen la evaluación antes de que vayamos a las preguntas o mientras estamos en las preguntas. Pueden utilizar ese código QR o pues les voy a compartir un enlace aquí en el chat para que lo puedan completar. Vamos a estar aquí por los minutos que nos quedan para escuchar sus preguntas. Yo creo que yo vi algunas preguntas en el chat mientras la presentación iba. Quizás podemos comenzar con eso. Bien, creo que una de ellas, no sé si esto fue en el punto en el que usted estaba hablando de depresión postparto o los pensamientos intrusivos relacionados a los clientes. Y dice, ¿son solamente pensamientos de daño al bebé o también daño a la pareja también? Es buenísima pregunta, sí. Puede haber pensamientos intrusivos sobre hacerle daño a la pareja o incluso a sí mismos, pero generalmente lo más que escuchamos y el tema más común es que es algo relacionado al bebé. Durante el embarazo puede haber algo relacionado a cuerpos extranjeros, a infecciones, eh, enfermedades o algo con ellos mismos, pero usualmente lo que distingue este OCD en este periodo perinatal son que esos pensamientos intrusivos tienen que ver con el bebé. Pero sí, sí, la situación y las relaciones con la pareja son muy importantes y se impactan muchísimo también. Gracias por eso. Ok, tenemos otra pregunta aquí de Ana Torres. Desde el periparto hasta que comienza la depresión, ¿eso es inmediatamente luego en el posparto o en cualquier momento durante el primer año? Es en cualquier momento durante el primer año. El DSM sí tiene un límite, pero sabemos que la literatura, y nuevamente, ¿verdad? Esto hay que actualizarlo. eh, la literatura presenta que puede ser en cualquier momento durante ese primer año en el que los síntomas se pueden presentar y sí siguen empeorando en el tercero y en el cuarto mes posparto. Así que ese comienzo temprano en el posparto de los 6 semanas, pues realmente no tiene sentido y no está igual con lo que vemos y escuchamos. Tenemos una pregunta de Isabel Reina. ¿Cómo usted hablaría con un cliente si usted no, cómo trabajaría con un cliente si se da cuenta de los síntomas de depresión postparto? Gracias por la pregunta. Creo que debemos empezar a hablar de la salud perinatal desde el principio. Desde que la persona empieza a pensar en tener hijos, deberíamos empezar a hablar con esta persona sobre salud mental. Y si en algún punto empezamos a darnos cuenta, yo creo que ahí es que entonces vienen esas herramientas de evaluación, porque es una manera objetiva de abrir esta comunicación. Y cuando usted usa una herramienta de evaluación, la persona se autoidentifica y dice, oh, sí, mira, esto es. O, como mencioné, esa herramienta de discusión de PSI, donde realmente eso lo que hace es abrir la conversación de cómo algunas personas se pueden sentir estresadas y algunos se pueden sentir estos pensamientos intrusivos, otros pueden sentir que no están creando lazos con el bebé. ¿Cómo abrimos esa conversación y sin tener que decir, te ves deprimido o deprimida? Así podemos comenzar la conversación. Gracias. Tenemos otra pregunta de Dolores González. La mayor parte de estos diagnósticos de salud mental son comunes incluso en madres adolescentes. Entiendo que sí.
Sí, de hecho, ellas son altos riesgos. Las madres adolescentes son altos riesgos de tener trastornos de salud mental perinatal, definitivamente. Lorena, Aide Lorena García, podemos tener información de cómo podemos comenzar un grupo de apoyo en un programa de salud mental reproductivo. Sí, no creo que tenemos el tiempo ahora para adentrarnos en eso, pero si me quiere escribir, si le puedo brindar algunos recursos. Una de las cosas que me parece que es muy importante es recibir capacitaciones como este webinario, hay certificaciones, hay entrenamientos más largos, donde pueden recibir apoyo y abrir un grupo como apoyo de pares o grupo, terapia de grupos, si usted es proveedor de salud mental, que son específicos para el periodo perinatal. Así que sí, les exhorto a que reciban más adiestramiento y creo que tendrían un mejor entendimiento de lo que necesitan y lo que deben hacer para dar este apoyo. Bien, gracias. Creo que esta otra pregunta, creo que entonces después podemos hablar de eso, de abrir la conversación con los padres. Dice, ¿cuál es una manera de los padres para hablar con sus hijos, de hablar con sus hijos sobre estas luchas del periodo parental? Esa es una pregunta muy interesante. Creo que hay que basarse primero en la edad del niño y en su etapa de desarrollo, eh, y cuáles son las situaciones que los padres con las que los padres están lidiando. A mí me parece que para mí ha trabajado con muchas familias que han pasado por una pérdida perinatal y para ellos es muy importante compartir con sus hijos que había otro bebé y que hubo una pérdida y cómo se lo explican. Existen libros para eso y cómo traen esa pérdida al historial reproductivo de esa familia. Creo que es muy importante, pero depende de la edad y cognitivamente en qué etapa están y si entienden y qué es lo que quieren compartir, si quieren compartir que tuvieron problemas con depresión y que pudieron buscar ayuda o, ¿verdad? Realmente depende de qué es lo que deben compartir y cómo se comparte. Y también entender que esto no tiene nada que ver con ellos y que no es su culpa y pero, pues, la salud mental es algo que pasa y que no puede pasar a cualquiera de nosotros y no discrimina. La importancia de identificarlo y buscar ayuda para sentirse mejor. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido una presentación increíble, una conversación increíble. Hemos podido hablar con nuestra audiencia. Le queremos dar gracias a todos los que se han unido al trabajo que están haciendo con las comunidades latinas. Esto es muy importante para llegar a la equidad en la salud y realmente esperamos que la presentación de hoy pueda ser integrada en los servicios que ustedes están proveyendo. Así que gracias a todos por estar aquí con nosotros. Les voy a compartir nuevamente el enlace a la evaluación, por favor. Nos gustaría recibir sus comentarios y hasta la próxima. Muchas gracias, doctora Rodríguez, por haber estado aquí. Muchísimas gracias.